¿Alguna vez te has preguntado qué son los credos cristianos? Mejor aún, ¿sabes qué significa la palabra credo? Bien, pues los credos son un resumen de la fe cristiana, y la Iglesia a lo largo de la historia ha adoptado diversos credos. La palabra credo es una palabra en latín que en español significa yo creo. En la lectura de hoy vamos a encontrar uno de los credos cristianos más antiguos. ¿Quieres saber cuál es? Te invito a que lo leamos juntos en Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 11. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento, a otros, fe por medio del mismo Espíritu, a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros, poderes milagrosos, a otros, profecía, a otros, el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Corinto, en el tiempo de Pablo, era una ciudad politeísta. Estaba fuertemente influenciada por los dioses griegos, a quienes el apóstol Pablo los llama en esta lectura los ídolos mudos. Cuando Pablo introduce el tema de los dones espirituales en este capítulo 12, les recuerda a los corintios que cuando ellos eran paganos, se dejaban arrastrar por los ídolos mudos. Era necesario remarcar esto porque antes de conocer a Cristo, los corintios estaban acostumbrados a las manifestaciones místicas que ocurrían en los templos de sus ídolos. Y ahora existe el riesgo de que aún conociendo a Cristo, continúen asociando las manifestaciones milagrosas obradas por el Espíritu Santo a dioses diversos. E incluso habría el riesgo de que trasladaran las costumbres de los cultos idolátricos a la iglesia cristiana. Así que Pablo les enseña cómo la iglesia debe distinguirse de la adoración idolátrica pagana. Básicamente, él les da dos elementos. Primero, toda manifestación genuina del Espíritu Santo apuntará siempre al señorío de Jesús. Porque dice el texto, porque nadie puede decir Jesús es el Señor a menos que esté bajo la influencia del Espíritu Santo. Que por cierto, Jesús es el Señor, es el credo o es uno de los credos cristianos más antiguos. Un segundo elemento que da el apóstol Pablo es que cualquier manifestación sobrenatural debe mantener un enfoque monoteísta, un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu. Esto era completamente distinto a lo que creían los paganos. Muchos dioses, muchos señores, muchos espíritus. Consideremos que los corintios conocían algo que ellos llamaban los cultos de misterio. En estos cultos, los adoradores de los diversos dioses podían elegir a su gusto la rama de los misterios a los que quería dedicarse, así como el tipo de experiencias místicas que ellos quisieran tener. Podrían ser trances, adivinación, manifestaciones del oculto, invocaciones, etc. Desarrollaban sus capacidades para obtener reconocimiento, poder, influencia, incluso algunas veces para obtener ingresos.
Pero lo más destacable es que los niveles de espiritualidad estaban dados en relación a las habilidades desarrolladas. Por supuesto, las habilidades más espectaculares eran más codiciadas. Y es probable que los corintios cristianos fueran tentados a hacer lo mismo en la iglesia. De hecho, más adelante en la misma carta leemos que ellos pensaban que los dones más espectaculares eran mejores, provocando con ello un desorden y una división en la iglesia. Pablo dice que en el caso de la iglesia, los dones espirituales no son algo que se pueden negociar, aprender o implorar, sino que son otorgados por el Espíritu Santo para el bien de los demás, para el bien del cuerpo de Cristo. En medio de toda esta argumentación, hay una frase que se repite: el mismo Espíritu. Es decir, no creemos en muchos dioses, y aunque los dones espirituales se manifiestan de distintas formas, son operadas por un mismo Espíritu, el cual actúa con total soberanía. Pablo dice en el texto, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Tradicionalmente, la sección que leímos hoy se utiliza para hacer un catálogo de los dones espirituales e incluso se usa para debatir sobre la validez y la vigencia de estos dones en la actualidad. Sin desestimar lo valioso y edificante que puede resultar este análisis, Pablo lo que busca en su carta es que los hermanos de Corinto corrijan el desorden que tienen respecto de los dones espirituales. Exhorta a los corintios y a nosotros a mantener el credo correcto: Jesús es el Señor. Que la manera en que usamos y conducimos nuestros talentos, nuestras relaciones, nuestras conversaciones, nuestros negocios y nuestros dones espirituales proclamen al mundo que creemos y vivimos uno de los credos cristianos más antiguos: Jesús es el Señor. Padre, perdónanos porque en muchas ocasiones nos hemos creído superiores a otros. Perdónanos porque nuestras conductas, nuestros comportamientos, muchas veces no reflejan la unidad en el cuerpo de Cristo. Venimos delante de ti, rogando que tú nos des fortaleza para que con nuestro testimonio y con nuestra conducta proclamemos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Por Él oramos. Amén. Amigos, muchas gracias por escucharnos hoy. Nos vemos la próxima.